Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios en Belisario Domínguez. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Hermanos, siempre es motivo de alegría y también de igual manera, hermanos, siempre es motivo de responsabilidad el poder estar aquí, hermanos, y poder juntamente con ustedes reflexionar en lo que nuestro Dios quiera decirnos en este mediodía. Y cabe mencionar, hermanos, que el tema de este mediodía es un tema medular que nos forma como iglesia y que definitivamente debe de ser esencia de los hijos de Dios. Hermanos, yo creo que una y otra vez hemos escuchado la lectura que ahorita nuestra hermana Sarita nos había comentado y la había leído. Y muchas veces, hermanos, no únicamente aquí en la iglesia hemos escuchado esto, sino va más allá, hermanos, el tema del servicio. Pero pareciese, hermanos, que muchas veces entre más nos lo dicen y más lo repiten, existe algo curioso en el ser humano que hace que sea más difícil hacerlo. Yo creo, hermanos, que definitivamente el poder nuevamente introducirnos en la Escritura el día de hoy nos va a permitir entender un poco más y poniendo siempre las manos en Dios y en su Hijo Jesucristo, también nos permitirá ir al siguiente paso, el cual es servir. La reflexión, hermanos, se titula Una iglesia que ayuda. Y como bien lo habíamos mencionado, la lectura base se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Mi hermana Sarita ya nos había introducido en esta lectura, hermanos, y definitivamente nos va dando pie a lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Me gustaría, por favor, que pudiéramos pasar a la introducción de este tema. Y cuando preparaba yo la reflexión, hermanos, pudiera haber muchas introducciones, muchas formas de reflexionar, pero meditando un poco más, hermanos, encontré que tal vez una buena introducción también debe ser basada en la misma Escritura. Les voy a pedir que por favor me acompañen a abrir su Escritura en Levítico 19:34, capítulo 19, versículo 34. Permítanme. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Levítico capítulo 19, versículo 34. Y vamos a introducirnos, hermanos, con algunos conceptos bases de esta parte, hablando un poco acerca del servicio. La lectura dice de la siguiente manera, Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hasta aquí, hermanos. En esta parte me gustaría que pusiéramos especial atención en la introducción del escritor a este versículo. Dice, como a un natural de vosotros. Queremos entonces entender, hermanos, que en esta parte, como a un natural, existe parte de la naturaleza en la esencia del servicio. Vamos a seguir, hermanos, entendiendo un poquito más allá,
porque definitivamente, si hablamos de naturaleza, tenemos que hablar acerca de creación, del origen, de cuando nuestro Dios formó al hombre. Y vamos entonces, por favor, a Génesis. Les voy a invitar a que sus escrituras las puedan mover al primer libro de Génesis, precisamente en el capítulo 2, y vamos a enfocarnos en el versículo 18. Muchas de sus Biblias probablemente ubican estos versículos como cuando Dios crea la esposa para Adán. Recordemos este principio: el hombre fue creado por Dios y el primer hombre en la tierra fue Adán. Muy bien, vamos a leer, hermanos, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta aquí, hermanos, vamos a detenernos un poco y quiero que pongamos especial énfasis en la ayuda idónea para él. Continuamos. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Veamos, hermanos, cómo en esta parte el escritor, y evidentemente con la influencia de nuestro Dios en estas palabras, se caracteriza por mencionar que Jehová Dios hizo caer en sueño, pero mientras que éste dormía, tomó una de sus costillas. En el verso 20, hermanos, todo esto fue porque Adán no halló ayuda idónea en toda la creación, hermanos. Y vamos a entender un poquito más a qué se refiere esta parte con ayuda idónea, hermanos. Continuamos. Versículo 22 me había quedado. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar la lectura. Estamos colocando en esta introducción, hermanos, una escena en la creación, en aquel Génesis, en donde nuestro Dios observó una necesidad en el hombre. Y esa necesidad era ayuda idónea, ¿sí? Y vamos a entender un poco, a lo mejor ahorita no lo podemos del todo relacionar, hermanos, porque ustedes me podrían preguntar: oye, la ayuda idónea, ¿qué tiene que ver con el servicio? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con lo que nuestro Dios ordena a través del servicio? Pero vamos a continuar. Poco a poco vamos a ir uniendo estas ideas al final, hermano. Deuteronomio, por favor, 28. Vamos a pasar unos libros adelante, nuestra escritura, Deuteronomio 28. Y nos vamos a colocar en el versículo 48. Y vamos a ir relacionando cosas, hermanos. ¿Alguno de ustedes gusta ayudarme con la lectura, con Deuteronomio 28, 48? Sí, hermana, por favor, adelante. Si nos da hermana, nos da un minutito para que pueda el micrófono llegar. 48, ¿verdad? Sí, por favor. Dice así: servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti,
con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias. Fíjense, hermanos, que hablando un poco de esta parte, nos estamos introduciendo con estos conceptos en donde estamos tocando que el concepto viene como algo natural, algo que viene de la naturaleza. El concepto también, hermanos, viene como la creación, ¿sí? Y entonces aquí, en este texto de Deuteronomio, definitivamente hay un cambio radical. Pero el cambio que me gustaría que entendiéramos, hermanos, es que en esta parte de la Escritura existen ya algunas leyes. Sí, ahorita también lo vamos a ver con Proverbios, ¿sí? Pero me gustaría colocarlos ahora a partir del versículo 45 para que tengamos un poco más de contexto. Fíjense cómo la Escritura es un poco peculiar en esta parte y dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Nos está hablando esta parte de la Escritura en donde está haciendo énfasis en que nosotros debemos de guardar mandamientos y estatutos, hermanos, ¿sí? Y entonces, en este contexto, dice: y serán para ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, ¿sí? Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Si lo haces así, Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Había usted escuchado esta parte de la Escritura en Deuteronomio, hermanos? Definitivamente es un uso de lenguaje peculiar. Y en este uso de lenguaje, pareciese que estamos hablando en algún momento sobre maldiciones si no hacemos tal, ¿sí? Y nos es clara la Escritura, ¿sí? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Y luego en el uso del lenguaje, coloca que si usted lo sirve con hambre, con sed y con desnudez, porque eso es lo que nosotros serviríamos a un enemigo, entonces, con falta de todas las cosas, claro, Él, refiriéndose a Jehová, podrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, esta parte en Deuteronomio es un poco radical y un poco drástica, pero sin duda va despejando lo que Dios busca de nosotros. Y en esta parte, hermanos, definitivamente mandamientos y estatutos que Él nos manda. Vamos a continuar, porque tal vez, hermanos, usted me dice: oye, primero hablabas de la naturaleza, luego hablabas de la creación, y luego me hablas de servir a tus enemigos, en donde el lenguaje es un poco radical y complejo. Vamos ahora a Proverbios, hermanos. Vamos a Proverbios, Salmos, Proverbios, y nos vamos a ubicar en el capítulo 25, por favor. Capítulo 25, versículo 21 y 22. Ok, vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Muy bien, tal vez aquí en Proverbios el lenguaje es un poco más amigable para nosotros.
Y la instrucción es clara, ¿sí? Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Dar de comer. ¿Es darse la vuelta? Si tuviese sed, ¿sí? Y fíjese que en esta parte, en el versículo 22, me encanta cómo la Escritura cierra, porque lo menciona a lo mejor como un placebo para el hombre. Y dice, y Jehová te lo pagará. Tal vez definitivamente es un placebo. En el uso del lenguaje en Deuteronomio, era otro el lenguaje, ¿verdad, hermanos? En donde Dios nos sentenciaba si no lo hacíamos. Vamos poco a poco, hermanos. Fíjense cómo el servicio en esta parte introductiva, me gustaría que lo entendiéramos como que el servicio forma parte de la naturaleza. Es algo natural del hombre. Forma parte desde el diseño de la creación. Esa ayuda idónea precisamente refleja, hermanos, servicio, ¿sí? El hombre fue naturalmente creado para servir, ¿sí? Y el servir debe de llegar a tal extremo, hermanos, que definitivamente, a lo mejor si lo quiere llamar enemigos o si lo quiere llamar el que aborrece, también está incluido en el servicio. Es complejo, hermanos, porque la vara está muy alta y como lo mencionaba, es pilar en la iglesia de Dios este concepto, hermanos. Es pilar. Y definitivamente, entre más veces nos lo repiten, muchas veces, ¿qué sucede? Más lo omitimos, menos lo hacemos, ¿verdad? Vamos, por favor, al siguiente slide. Únicamente ahí mi hermano Julio con el clic mencionaba y englobaba que todos estos textos que tomamos, si usted fue observador, definitivamente estos textos están todos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ahora, por favor, le invito a que vayamos a la lectura base, pero me gustaría que lo tomáramos desde unos versos anteriores. Lucas 10, y nos vamos a ubicar ahora en Lucas 10, 25. Y fíjense que es muy importante tocar este contexto bíblico desde el 25, porque definitivamente las personas que se dedican al estudio de la Escritura manifiestan que hubo cierta influencia y nuestro Señor Jesucristo colocó cierta intención en las parábolas, ¿verdad? Y ¿quién de ustedes, hermanos, me puede mencionar por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas? Porque el texto que vamos a tocar, la lectura base que nuestra hermana Sarita leyó, definitivamente es una parábola. Entonces, hermanos, debemos de entender por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas. A ver, hermanos, ¿alguno de ustedes? Hermana Sarita. Correcto, muy bien, hermana Sarita. Mi hermana lo describía con un texto para que oyendo no entiendan y para que viendo no vean. Y tiene razón, porque definitivamente, hermanos, las parábolas son escritas para aquellos que son los que quieran entender. Pero déjeme decirle que usted que está en este lugar, usted que se sienta en estas bancas y que pertenece a la familia de nuestro Dios, tiene la obligación de entenderlas. Muy bien, gracias, hermana Sarita. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ubicarnos Lucas 10, 25. Dice de la siguiente manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta aquí vamos a detener la lectura, hermanos. Y yo creo que ahorita que estábamos leyendo, su mente se trasladó a aquel año cercano al año cero, que algunos intérpretes tienen ahí diferencias con los años, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, y definitivamente había maestros de las Escrituras, ¿sí? Algunos grupos, ustedes saben que son los fariseos, ¿verdad? ¿Algún otro grupo, hermanos, que ustedes se acuerden que sabían las Escrituras al derecho y al revés? Los escribas, los saduceos, muy bien. Todas estas personas, hermanos, entendían la escritura en una forma literaria obligada. Y déjeme comentarle que a nuestras fechas mucho de eso se ha perdido, hermanos. Porque tal vez si pudiéramos tener una máquina del tiempo e hiciéramos un concurso bíblico con alguna de esas personas, de los fariseos o de los seduceos, déjeme decirle que muy probablemente perderíamos. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente tenían un aprendizaje literal de la escritura, hermanos. Pero también déjenme mencionarle que nuestro Señor Jesucristo, eso no es lo que busca. No busca que usted se sepa de memoria la escritura. Que sería bueno hacerlo, hermanos, porque nos ayudaría como una herramienta. Pero finalmente no es la meta, como estas personas lo interpretaban. Y en este reto que este maestro de la ley o este intérprete de la ley le hacía al mismísimo Señor Jesucristo, le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo reta, hermanos, es un reto directo. Y el Señor Jesucristo, con la sabiduría inmensa que lo caracteriza, hace que él mismo encuentre la respuesta. Y le dice: ¿cómo está escrito en la ley? Y como usted vio en los pasajes anteriores, hermanos, ya en el Antiguo Testamento, eso ya estaba escrito. Y precisamente este intérprete respondió perfecto. Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también agregó, fíjese, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesucristo en ningún momento lo reprende. Fíjese que hasta aquí no hay una reprensión por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Me dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero entonces, como siempre, aflora la naturaleza humana y el intérprete de la ley, no contento con la respuesta del Señor Jesucristo, nuevamente lo vuelve a retar. Y le dice entonces: pues dime quién es mi prójimo. Y ahí, hermanos, es donde converge esta parábola. Porque la intención del intérprete era clara, era un reto total a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Un juego de palabras en donde definitivamente la naturaleza humana del intérprete quería él ganar. Y fíjese entonces, hermanos, cómo el Señor Jesucristo se introduce en esta parábola que escrita está para todos nosotros. Vamos a leer, por favor, ahora a partir del 30 nuevamente. Y voy a invitar a mi hermano Julio si puede avanzar la presentación para ir dando un poco de contexto. Respondiendo Jesús dijo entonces:
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre, hermanos, que descendía, muy probablemente, ¿de quién se trataba? Si descendía de Jerusalén, pues muy probablemente, hermanos, era un hombre del pueblo de Israel, ¿verdad? O bien, si lo queremos denominar, un hebreo, un judío, ¿sí? Y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Déjeme mencionarle que, tratando de entender un poco la escena y trasladando la mente hacia esos momentos, pues déjeme mencionar que, y usted lo sabe, el pueblo judío se ha caracterizado porque Dios provee bendición, definitivamente, y hay ciertas características que muchas veces este pueblo tiene, y una de sus características es que definitivamente no hay falta de economía, ¿verdad? No hay falta de dinero. Entonces, muy probablemente fue presa de estos ladrones, porque se entiende que lo despojaron de todo y lo hirieron definitivamente en el camino. Entonces ese camino, al ser a lo mejor un camino principal de Jerusalén a Jericó, la escritura lo menciona, ¿sí? Un sacerdote que descendía lo observó. Y déjenme aquí empezar a colocar contexto. Los sacerdotes en ese tiempo, hermanos, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué característica tenía el sacerdocio en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Había en el templo, en Jerusalén, toda una rutina, ¿verdad? Y solamente ciertas personas selectas, podían tener acceso a las diferentes lugares del templo. Y un sacerdote, precisamente, tenía esa posibilidad, tenía ese gran privilegio de poder tener acceso al templo, ¿verdad? Y sin duda, los sacerdotes en ese momento tenían cierta autoridad tanto en el templo como en la sociedad. Cierta también estabilidad económica y cierta también estabilidad espiritual. En pocas palabras, hermanos, un sacerdote era una persona bien, ¿sí? Y fíjese que en esta sección, en la parábola nos menciona nuestro Señor Jesucristo que el sacerdote sí lo vio. No fue como que pues no se dio cuenta, sí lo vio y definitivamente pasó de largo. No hubo reacción alguna. Tal vez hay muchos prejuicios, hermanos. Un sacerdote, ¿cómo lleva la ropa? Limpia, correcto. A la persona que había caído en manos de ladrones y que había sido despojado de todo, yo creo que ¿cómo estaba? Sucio, ¿sí? Déjeme decirle que eso en nuestros días aplica. Muchas veces el tema de estar sucio o limpio hace que nosotros pasemos de largo. Continuemos, hermanos, con la lectura. Asimismo, versículo 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, deme alguna característica de los levitas. Muy bien, eran las personas que tenían cierta actividad en el templo. Mi hermano Isaac bien nos mencionaba, podían ser cantores, podían ser músicos, ¿sí? Podían ser, ¿qué más? Aquellos también que llevaban el tema de las velas, ¿verdad? Acuérdense también que había actividades en el templo muy importantes que se cuidaban con este tipo de personas, con los levitas. Los levitas en sí son una tribu, ¿sí? De las 12 tribus de Israel, que fue destinada, hermanos, para precisamente el sacerdocio, ¿no? Entonces había cierto estatus a lo mejor económico, cierto estatus social, ¿sí?
que precisamente formaban a lo mejor esta característica de que les denominábamos levitas. Y déjeme decirle que de igual manera, un levita en su mayoría a lo mejor iba limpio, a lo mejor iba de rápido, porque ¿qué cree? Que ya tenía que llegar a cantar, ¿no? O ya tenía que llegar a orar, o ya tenía que llegar a alabar a Dios, a lo mejor en alguna localidad. Bueno, hasta aquí lo dejamos. El levita pasó de largo. Y luego vamos a entender, versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hasta aquí, hermanos, un samaritano, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, dígame algunas de las características. Muy bien, hermana Sarita. Los samaritanos eran un pueblo que el pueblo judío consideraba pues un pueblo gentil, un pueblo inferior, un pueblo pecador, muy bien, un pueblo mezclado, un pueblo mestizo, bien comenta mi hermano Iván. Entonces, en los niveles socioculturales, económicos, hermanos, el levita definitivamente era inferior al sacerdote, el samaritano, perdón, era inferior al sacerdote y al levita. Pero pareciese que en esta parábola nuestro Señor Jesucristo, Él los ve así, el samaritano mayor, y vamos a entender por qué lo ve así. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Independientemente, hermanos, si estaba sucio, independientemente si la persona que habían robado estaba desnuda, independientemente si tenía que llegar a hacer alguna actividad o si llevaba prisa, ¿sí? Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No únicamente, hermanos, fue en ese momento que el samaritano dijo, bueno, te arrojo 2 monedas y que Dios te bendiga, ¿no? Sino que fue más allá este personaje, ¿sí? Cuando menciona la escritura, poniéndole en su cabalgura, entendemos que lo subió, ya sea a su caballo o algún animal de carga, su burrito, para llevarlo a un mesón, a un lugar en donde él podía cuidar de él, ¿sí? Y veamos, hermanos, cómo la escritura nos da este ejemplo y escrito está para enseñanza, porque no solo fue ese día, dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, definitivamente entendíamos que la posición sociocultural y económica de un samaritano era inferior a la de los 2 personajes anteriores. Sin embargo, vemos la proyección a través de la escritura, en donde hay ayuda cara a cara, y luego hay ayuda económica, y luego definitivamente, hermanos, hay una preocupación por el prójimo. Y el samaritano lo expresó claramente. Su preocupación fue tal que él, al tener más actividades, entendemos, lo dejó encargado a través de, en el masón, a través de alguna otra persona que con el recurso económico que proveyó, se entiende que esta persona pudo recuperarse. Entonces, amados hermanos,
Me gustaría que entendiéramos el servicio y esta ayuda al prójimo como una preocupación real por la persona en general. Y déjeme mencionarnos que nuestro Dios nos creó como personas muy complejas, personas muy amplias. Y si entendemos que en la naturaleza de la creación del hombre colocó la parte del servicio y de la ayuda idónea, déjeme decirle que hay muchas áreas de oportunidad en las que todos podemos trabajar para ayudar. Áreas de oportunidad económica. Usted puede ayudar económicamente, pero si no, no se preocupe. Puede ayudar emocionalmente, afectivamente. Puede ayudar también de forma social, ¿sí? De forma espiritual, de forma familiar. Y también al estar involucrados en una sociedad, podemos ayudar de una forma laboral o estudiantil. Déjenme mencionar que el hombre es muy complejo y en esta complejidad y en esta estructura de la creación, hermanos, déjenme decirle que en sus genes lleva el servicio. Solo falta motivarlos, solo falta que podamos llevarlo a ese siguiente nivel, hermanos. Vamos a continuar, por favor. Ahora, manera de ir concluyendo, hermanos, veamos que la Escritura no únicamente en el Antiguo Testamento nos lo mencionó como creación, nos lo mencionó como algo natura, sino que va más allá. Después de nuestro Señor Jesucristo, además de ser una orden y un mandato, veamos cómo se interpreta. Juan 13:34, por favor. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, hermanos, no únicamente es un estatuto, un mandamiento, sino que nuestro Señor Jesucristo viene a mencionarnos que si usted quiere ser un discípulo verdadero, tiene que encontrar estas características: amarnos unos a los otros, como el samaritano amó a aquel hombre que habían despojado de todo, ¿sí? Independientemente a lo mejor de la situación, del contexto, el samaritano no se prestó a ver si él estaba ayudando a un judío o si era un samaritano o si era un griego o era diferentes nacionalidades, diferentes culturas, hermanos. Simplemente es amémonos unos a otros. Mateo 20, por favor. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo máximo está, hermanos. Tal vez en ese momento no se entendía cómo es posible que el Hijo de Dios venía para servir, si Él tenía que ser para ser rey, para que todos le sirviéramos. Pero no es así, hermanos. Él cumplió su naturaleza, Él cumplió la creación, Él cumplió las leyes, los mandamientos. Por eso es que fue el Hijo del Hombre que no vino para ser servido,
sino para servir. Muy bien, vamos a dar unas vueltas atrás a sus escrituras. Mateo 5:44, por favor. ¿Alguno de ustedes me pudiera ayudar con la lectura? Mateo capítulo 5, versículo 44. Hermana Becky, por favor. Gracias. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Gracias, hermana Becky. ¿Hasta dónde debe de amar a su prójimo? ¿Hasta qué punto, hermanos? Hasta bendecid a los que los maldicen y hacer bien a los que lo aborrecen. Y orad por los que ultrajan. ¿Es sencillo, hermanos, esto? Usted a lo mejor si ha tenido alguna situación en donde le hayan despojado de algo, le hayan robado, o el típico bolseo a lo mejor en el transporte público. ¿Qué es lo inmediato que piensa, hermanos? ¿Se pone a orar por ellos? ¿Se pone a bendecirles? Es algo, por eso les mencionaba, hermanos, que esto es un pilar de la iglesia de Dios, pero yo creo que estamos entrando en el territorio en donde es muy difícil, es muy complejo cumplirlo. Pero déjeme darle un tip. El tip, hermano, que puede hacer es, a pesar del coraje que pudiese sentir, a pesar de la injusticia que se planteó en ese momento, simplemente encomiéndese a Dios. Y Dios poco a poco, a través de usted tener ese pensamiento a lo alto, Él irá haciendo. Y tal vez en un proceso después de tiempo, hermanos, pudiésemos llegar a esto, ¿sí? A bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos ultrajan o persiguen. Es complejo, hermanos, porque la naturaleza del hombre está hecha a través de impulsos. Y cuando a uno lo roban, lo ultrajan, lo lastiman, el impulso inmediato, hermanos, es ira. Pero entonces, hermanos, ¿de qué serviría todo esto que estudiamos? ¿Seríamos igual que el sacerdote? ¿O igual que el levita? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que tengo que llegar a la iglesia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que me toca tal cosa. Es que no tengo tiempo. Es muy difícil, hermanos, porque hablamos de términos también de injusticias o de justicias. Vamos por favor a Hebreos 6. Ya estamos por terminar, solamente este es el penúltimo texto. Hebreos 6:10. Si alguno de ustedes tiene el texto, les voy a invitar a que me apoyen a leerlo. Adelante, Joca. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Amén. Muchas gracias.
Fíjese que a pesar de, en esta situación que planteábamos, hermanos, cuando a uno lo ultrajan, le roban y nos ponemos a orar por ellos, pareciese que es injusto. Pero en este texto que nuestra hermana Joca plantea y nos ayudó a leer, definitivamente nuestro Dios no es injusto, es justo. Y tal vez la perspectiva o nuestra mente o nuestra cabeza en este momento no lo logramos entender. Pero déjeme mencionarle que Dios es un Dios de justicia y que lo ponga a Dios a orar por aquel que le roba o a bendecir a los que maldicen, no es un tema de injusticia, es un tema de justicia. Es difícil, es complejo, hermanos. Ahora, cabe hacer mención que en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo le muestra a este intérprete de la ley, no hubo ya más como este intérprete pudiera seguir retando a nuestro Señor Jesucristo. Fue magistral el concepto que nuestro Señor Jesucristo le dio del prójimo. El prójimo es todo aquel que te rodea. Por todo aquel que te rodea debes sentir amor. Por todo aquel que te rodea debes de tener estas características. No le quedó más al intérprete de la ley en Lucas más que mencionar. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La vara está puesta en alto, hermanos. La instrucción es clara. Vayan y hagamos nosotros lo mismo. Vamos a cerrar, por favor, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:8. Porque déjenme mencionarles que definitivamente al estar en contexto en una iglesia, en una agrupación de personas con un mismo credo, con un mismo sentir, con un mismo pensar, y al formar el concepto de iglesia, entonces debemos ser una iglesia para servir. Primera de Timoteo 5:8 menciona lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Déjeme cambiar en el uso del lenguaje la palabra. Sé que no es lo correcto en muchos puntos, pero aquí creo que aplica, hermanos. Déjeme usar en lugar de casa, iglesia, para poder cerrar el texto. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su iglesia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esperemos, hermanos, que esto que hemos reflexionado en esta tarde podamos ponerlo en práctica y que Dios a cada uno de nosotros dé lo que sea necesario para que podamos bendecir a los que nos maldicen, para que podamos orar por los que nos ultrajan. Deseo de todo corazón, hermanos, que esta iglesia sea una iglesia de servicio. Que Dios le bendiga.